Regresamos con ustedes con esta interesantísima plática que tenemos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí me gustaría preguntarte, maestro, tu antigüedad aquí, tu puesto, tus actividades que tienes, que desarrollas aquí en el instituto, en beneficio de todo esto que viene siendo nuestro patrimonio. En este centro INA tengo aproximadamente 16 años y 5 meses. Como profesor investigador, el proceso que tuve que enfrentar para ingresar fue un poquito riguroso. Primero, hay que esperar que se abra una plaza. Desafortunadamente, en una institución como estas, las plazas se van abriendo conforme los compañeros de más antigüedad pues van muriendo o se van jubilando. En mi caso, desafortunadamente cubrí la plaza de un compañero que murió en ejercicio de sus funciones. El proceso es un poquito complicado. Hay que esperar que se publique la convocatoria, la cual incluye una temática específica. Sí. Además exige una formación específica, en este caso como historiador o una formación afín en ciencias sociales. Exige un respaldo de publicaciones, tanto nacionales, locales todo un currículum que hay que cubrir. Y sobre todo, una vez que se cubre los requisitos, donde hay un proceso de selección en sí mismo, quien no cubre el perfil que está pidiendo la convocatoria, pues está prácticamente fuera. Una vez que se cubre, se procede a un examen de oposición abierto, en el cual un grupo de especialistas que han sido seleccionados por la comisión y que preferentemente vienen de la Ciudad de México, auscultan a los aspirantes de manera concienzuda. A veces puede prolongarse 1 o 2 días el proceso. Es una entrevista larga, complicada, donde buscan en cada uno de los aspirantes pues al candidato más calificado. Y repito, yo tuve esa fortuna en agosto del 2000 y a la fecha, entré como profesor asociado B por una determinada cantidad de puntos. Al año siguiente, que se abrió la convocatoria para el concurso que se hace cada 2 años para avanzar en el escalafón, conseguí ser titular A. Y finalmente en el 2009, a pesar de que aún no tenía los 10 años que marca el estatuto, pero por mérito académico que señalaron en la comisión de promoción, de ingreso, permanencia y promoción, se me invitó a presentar un examen de oposición, y esto me permitió acceder por puntos, por trayectoria, a profesor investigador titular C. Es decir, brinqué de A a C, 9 años. Ahora tengo que esperar, seguir haciendo trayectoria, publicaciones. Si algún día así lo permiten las autoridades, poder aspirar al último grado de escalafón, que es el de profesor titular emérito. Pero eso sí ya sería cuestión de una cuestión muy excepcional. Solamente algunos, como Carlos Monsiváis, como Enrique Florescano y algunos otros colegas ya de larga trayectoria, han conseguido ese nombramiento de titulares eméritos. ¿Qué hago aquí en el INA? Cuando uno entra como profesor investigador, entra con un proyecto, y ese proyecto tiene que desarrollarse. Si el proyecto está bien planteado, bien presentado y es sustentable, recibe estímulos económicos por parte de la institución. Para cubrir cuestiones varias, ¿no? Archivos, viáticos nacionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Con la finalidad de que en un determinado número de años ese proyecto cristalice y se convierta en una publicación y pueda ser dado a la divulgación. Actualmente en este centro INA, junto con mi compañera Rosalía Aguilar Zamora, desarrollamos un proyecto que se llama
Es referente al Camino Real de Tierra Adentro, sobre la región histórica de Celaya, y que cubre los años de 1528 hasta 1690. Es prácticamente la fase en la cual la penetración española, acompañados por algunas naciones de tribus indígenas ya cristianizados y pacificados, van a ayudar a ocupar y a poblar esta región de la Chichimeca. Hay una cosa muy curiosa que quisiera señalar. Todos los días nos referimos a esta región como Bajío, como si siempre se hubiese llamado así. Tenemos que puntualizar que el denominativo de Bajío solamente va a ser aplicable hasta finales del siglo XVIII. Antes de esa época, esta región, desde que los españoles la ven por primera vez en 1522 hasta finales del siglo XVIII, se le va a llamar la Chichimeca. La Chichimeca, bueno, además de que será un territorio poco preciso e indefinido durante buena parte del siglo XVI y XVII, va a constituirse uno de las regiones más difíciles para su ocupación y conquista. Hay que recordar que el ocupar esta región, que podemos ubicar desde los llanos queretanos hasta las puertas mismas de Zacatecas, e incluso hasta el norte de la meseta tarasca, pues supuso una guerra larga y prolongada con muchas tribus sedentarias que genéricamente eran conocidas como chichimecas, y que pues no tendrá, después de este largo proceso que va de 1550 a 1595, pues no tendrá un ganador claro. Los españoles se desgastaron, no pudieron, se vieron imposibilitados en la penetración septentrional, pero lo que sí traerá como ganancia será que esta región de la Chichimeca va a ser ocupada y colonizada, sobre todo con grupos indígenas sedentarizados y cristianizados, que prácticamente van a ocupar la zona rural de las nuevas poblaciones como Celaya, León, Aguascalientes, y alrededor de estos lugares se van a fundar pueblos para que estos indígenas vivieran y constituyeran una dotación de mano de obra para el desarrollo posterior de estas poblaciones españolas. Así es. Interesantísimo toda la zona, y lo de camino tierra adentro es para mucha gente solamente un término o un hecho, pero así como lo comentas, realmente fue sumamente importante, y cómo influyó en todo lo que viene siendo toda esta gran zona del centro del país, ¿no? Uh-huh. En su desarrollo y en todo. Sí, si me permiten un comentario. Ayer justamente estaba yo hablando de que localmente se conocen varios caminos, por ejemplo, el camino, estas instalaciones, amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí, están justamente en el área de Marfil, aquí en Guanajuato. Entonces, la gente conocemos, los oriundos de Guanajuato, conocemos parte de este camino antiguo de Marfil como Camino Real de Marfil, que corría por esta parte lejano. Se supone que Marfil por aquellos años era sumamente lejano del centro de la ciudad, o de lo sí, que conocemos como el casco de la ciudad. Entonces se le conocía como Camino Real de Marfil. Y aquí es donde se me hace a mí que hay estas confusiones en cuanto a los nombres, ¿no? Por ejemplo, el Camino Real de Tierra Adentro, pues pasa bastante retirado de la ciudad de Guanajuato, del área de Minas, quizá están contempladas más hacia el norte del municipio mismo y un poco más allá, ¿sí? Pero dentro de todo esto hay otro camino que se entraba o se conocía, los originarios de Guanajuato así lo conocemos, como Camino Rotario, ¿sí? Que era otra vía de acceso, y que pasaba, pues por obvia razón, Marfil, Guanajuato, entraba por donde está ahora Pozuelos, y esa parte de ahí, y subía hacia el norte, parte de lo que se conoce ahora como La Bufa o el área de La Bufa, y regresaba al Cerro de San Miguel, justamente entrando a la ciudad por el Callejón del Tecolote, que era el acceso. Incluso se habla de una garita de entrada o como aduana para
para el entrar a la control, ciudad. así es. Pero esto se llama camino rotario. Entonces ahí me parece que ahí se presta a la confusión en cuanto a los nombres. Los reales realmente eran fortificaciones que se empezaron a establecer para defensa del área de trabajo y vivienda de los primeros pobladores. Entonces, si podemos aclarar esa parte sería bueno, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Aquí tenemos que precisar varias cosas. Primero, Sí. Dentro de la península ibérica, como dentro de los dominios en Indias, es decir, en América, todos los caminos son reales y todos son de tierra adentro, Ajá. porque son propiedad del rey. La confusión nace porque el camino principal que va de la Ciudad de México a Santa Fe de Nuevo México, que se fue desarrollando a lo largo del siglo XVI y buena parte del XVII, que cubría, bueno, al menos en el caso del Virreinato Novohispano, no precisamente, pero sí la capital del reino y una de las poblaciones más septentrionales, que era Santa Fe, Taos, esos pueblos que circundaban Albuquerque. Es importante porque a través de ese camino que partió primero de, bueno, muchos los situantes de Veracruz, la región tlaxcalteca, Puebla, Cholula, de ahí el paso de Cortés, la Ciudad de México, el recorrido primigenio de la hueste cortesiana, y de ahí cómo se va abriendo paso hacia el septentrión, ¿sí? Hay que recordar que los primeros avances españoles no son directamente de la ciudad, de la antigua México Tenochtitlan hacia el norte geográfico. El primer avance es de la Ciudad de México, siguiendo el Valle de Toluca y tomando el Lerma, y de ahí penetrar en búsqueda de la Mar del Sur, del Océano Pacífico. Los españoles todavía en la época de Cortés tenían la intención de seguir buscando una ruta marítima o fluvial que les permitiera conectarse directamente con las Indias orientales. Querían el oro, querían la plata, querían la riqueza de China y de Japón. Y ese va a ser un aliciente que va a llevar a los españoles del futuro inmediato a seguir realizando expediciones hacia el norte. Ellos están buscando pues, encontrar esas riquezas. La otra pregunta, el camino rotario de aquí de Guanajuato y el camino de Marfil, Viejo de Marfil. Este camino el que llaman Camino Viejo de Marfil, en realidad es uno de los caminos más nuevos. Hay que recordar que en 1767 hubo un motín, bueno, uno de los 6 motines que están documentados, pero fue el último y el más grave, que se suscitó por la expulsión de los jesuitas. Y que generó, o mejor dicho, degeneró en un tumulto en el cual esta inmensa población que vivía en la ciudad, hay que recordar que en esta época Guanajuato es la segunda ciudad más poblada del reino novohispano, solamente superada por la Ciudad de México. Esta gran población en un lugar tan poco apto para vivir, ¿sí? Pues, y además con las limitaciones naturales que tenía la ciudad y los motivos que dio la corona española por el aumento de impuestos, por la imposición de las levas para la milicia provincial y finalmente con la expulsión de los padres jesuitas, pues generó que hubiese un gran tumulto. Bueno, durante 15 días del mes de julio de 1767, la única ley que imperó en estos lugares fue la barbarie. Se quemó, se violó, se destruyó, se saquearon muchas casas, se asesinó a mucha gente. Entonces el ministro plenipotenciario, el visitador José de Gálvez, organizando una fuerza militar proveniente de León, de Guadalajara y de Celaya, cercana a los 5,000 hombres, instrumentó un cerco, una especie de cerco sanitario, en este caso militar, para ir rodeando desde los llanos de Silao a esta población para capturar a todos los que intentaran escapar. Se tomó la ciudad, no necesariamente sangre y fuego, porque no hubo una resistencia de entrada, porque una vez que la gente se hartó, quedaron ahitos de sangre y de desenfreno, se fueron muy tranquilos a las minas o se fueron muy tranquilos a los garitos a seguir jugando, ¿no? Lo que habían robado. Ahí donde los encontraron, los prendieron. Hay un gran proceso que se consigna en diversas fuentes del Archivo General de la Nación, en el ramo criminal, en general de parte, en alcaldes mayores. Cada una de estas autoridades vino
y tomó constancia de los procesos que se formaron a los cientos de personas que fueron capturados y que se les fueron encontrando culpables después de un proceso sumario. Hubo algunos ahorcados, algunos arcabuceados, como se decía entonces, todavía no se inventaba la palabra fusilar. Sí, y a los que los más afortunados fueron enviados a como dicen vulgarmente, a palear bagres a Veracruz, ¿sí? Bueno, aquí no había galeras, pero estaban los presidios de Veracruz, que era pues, una sentencia de muerte aplazada, ¿no? Algunos otros fueron condenados al destierro. Bueno, por la dificultad que tuvo Gálvez para tomar la ciudad, se le impuso a la ciudad un impuesto de castigo para poder construir un camino que fuese más sencillo y que fuese más expedito y lo suficientemente ancho para que la caballería galope pudiese penetrar en la ciudad y controlar futuros o posibles tumultos. Este camino, de hecho, se construyó con ese impuesto de castigo, que incluso pues, se extralimitaron en la recepción de este impuesto de castigo. Solamente se contemplaban algunos años para amortizar el costo del camino, pero todavía en septiembre de 1810 se seguía cobrando. Pasó como con la tenencia, ¿no? Hace 40 años que fueron las Olimpiadas, pero pasó exactamente lo mismo. El camino antiguo, según refieren las fuentes contemporáneas, era un camino tan impracticable que exigía cruzar el río de Marfil en cerca de 20 ocasiones, lo cual impedía, si nosotros recordamos la segunda toma de Guanajuato en noviembre de 1810, Calleja prácticamente lo tomó con la mano en la cintura, ¿sí? Se supone que la defensa se había concentrado aquí en Jalapa, o al menos ahí Allende había instalado el dispositivo de resistencia inicial, que en cuanto vieron a las tropas venir a galope, tanto por el camino como por los cerros circundantes, los que estaban resguardando la posición pues huyeron despavoridos y la ciudad prácticamente pues cayó en minutos, quedó indefensa, y la represión de Calleja fue ejemplar, ¿sí? Bien, amigos, lo interesante e importante que es contar con invitados de esta categoría y conocimientos. Además, muy agradable la plática, muy entendible. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos con ustedes, amigos?